intercultural bilingüe Benito Juárez se hace presente. Así es, en las faldas del majestuoso Cerro Imbabura, donde el viento susurra historias de resistencia, nació un sueño de libertad. El 1 de octubre de 1930, entre paredes de adobe de una casa humilde, abrió sus puertas una pequeña escuela sin nombre. No nació de lujo, sino de la necesidad imperante de educar y del anhelo profundo de alcanzar la justicia social para quienes la tierra provee. Aquel refugio de saber fue el primer paso de un gigante. Con el tiempo, esa semilla de esperanza floreció hasta convertirse en la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Benito Juárez. Hoy somos el eco de nuestros ancestros, el faro de una juventud que abraza su identidad. Con 95 años de historia, seguimos caminando con paso firme, transformando el conocimiento en dignidad y el zapateo de nuestro pueblo en el latido eterno de la patria. Antonio Ante, atención Antonio Ante. Hoy las calles no solo celebran una fiesta, se visten de identidad. En este 88º aniversario de cantonización recibimos a la esencia de nuestra tierra, desde las faldas del Imbabura y la sagrada comunidad de Pucará de San Roque. Llega con paso firme a la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Benito Juárez. Estos 57 jóvenes embajadores no solo bailan, cuentan la historia de un pueblo que no olvida sus raíces. Ellos son los guardianes de nuestro legado y hoy nos regalan un patria del fandango, ritual galanteo y pulso vivo del Ecuador. 3 ritmos que unen a la comunidad con su historia. Este despliegue de color es posible gracias al compromiso de sus guías, la licenciada Elizabeth Morillo, el magíster Diego Latacumba y la magíster Ana Fernanda Erazo. Escucha, Antonio Ante, mírate en tu vecino y sonríe, porque hoy somos un solo puño. Que el racismo muera en cada zapateo y la discriminación se pierda con el eco de este fandango. Nuestras diferencias nos separan, nos hacen una potencia cultural. Grita con orgullo: soy identidad, soy Ecuador, soy respeto, somos Antonio Ante. Así es, qué lindo se escucha un solo grito y con orgullo por supuesto de absolutamente todos quienes estamos aquí disfrutando con alegría y fervor. El aplauso para la delegación. Y qué importancia que la lengua nativa nunca desaparezca, que se fortalezca y que sea siempre parte de la vida diaria en el cantón, la provincia, el país y el mundo. Despedimos con el aplauso fuerte, como se lo merecen ellos. Gracias de todo corazón. Ahora, Joey, la Unidad Educativa 2 de marzo, saluda al cantón en sus fiestas. Nos aprestamos a recibir a la Unidad Educativa 2 de marzo. Gracias a los jóvenes, hombres y mujeres que por supuesto saludan en esta tarde y noche. Unidad Educativa 2 de marzo representan a un país sudamericano, Paraguay, reconocido por su riqueza natural.